Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este sarcasmo informativo número 2. Siempre voy a recordar darle buen uso a las redes sociales, especialmente a esta red social de YouTube, que nos permite vernos las caras diariamente a pesar de la distancia. Bienvenidos. Colombia es un país felizmente corrupto, es un país que vive bien, un país que tiene todas las comodidades. Hay un excentricismo bastante exagerado, podríamos decir. Se vive exageradamente bien, es un país donde tenemos bien pensantes, tenemos gente que se ha enriquecido como vendedores informales, vendedores ambulantes, gente que ha hecho dinero. Y como estos que vemos en pantalla, hay cientos de colombianos, miles de colombianos que han hecho riqueza, así de esa forma, vendiendo manillas por las calles. Y eso también ha originado que la mayoría de los colombianos vivan felices en muchas de sus mansiones. Eso se ve a lo largo del país, sobre todo en La Guajira, el departamento de Chocó, por allá en Amazonía, en el Putumayo. Se ve todas estas mansiones gracias a esa forma de que tenemos los colombianos de ser un país exageradamente y felizmente corrupto. Pero esa felicidad está amenazada y nosotros tenemos que evitar que eso se acabe. Tenemos que hacer todo lo posible para seguir siendo el país que debe recuperar su lugar de honor como el país más corrupto del mundo. ¿Quién está amenazando eso? ¿Quién amenaza la corrupción? Gustavo Petro. Se ha encargado de denunciar a los corruptos y quiere llegar a la presidencia para perjudicar a la gente de bien de este país. Toda esa gente que se ha enriquecido con los recursos públicos de los colombianos. Y como les dije, eso ha originado que la gente, por su silencio, viva en estas mansiones que nos hace un país envidiable. Por ahí se supo que los rusos estaban espiando cuál era la fórmula del éxito, del por qué la mayoría de los colombianos, sobre todo en el Chocó, como les dije, por allá por Buenaventura también, en Nariño, por los lados del Putumayo, de la Orinoquía, por allá viven en esas mansiones espectaculares, en La Guajira y algunas regiones, municipios del Magdalena, ¿no? Y de la costa atlántica, y eso es una constante en todo el país porque somos un país felizmente corrupto. Entonces este señor quiere llegar a la presidencia para denunciar a esas personas que son los que gracias a ellos, gracias a todo lo que se roban, pues la gente vive feliz aquí en Colombia, acá y como les mostré, y no podemos permitir que este señor llegue a la presidencia por una sencilla razón. Él como congresista acabó con la felicidad de un hombre que hoy es infeliz, Guido Nule, y todos los Nule, eran 3 Nule, ¿no? ¿Quién fue el culpable? El comunista ese Petro, que se atrevió a denunciar tanta felicidad en los Nule, cuando el famoso carrusel de la contratación en Bogotá. ¿Ustedes sí creen que una persona como Gustavo Petro quiere hacerle bien al país denunciando a los corruptos que viven muy bien, viven como unos reyes en este país? Y a nosotros nos da alegría verlos como ellos cogen el dinero de la educación, el dinero de la salud y le dan el uso que realmente merece ese dinero, que es las excentricidades que tienen esos señores, esa forma como ellos viven, que ganan ese dinero es para que ellos se vayan a pasear, financien elecciones. Por eso nos hace feliz, por eso hay una campaña y tenemos que unirnos antipetristas para evitar que sigan pasando estas tragedias de las que fue víctima Guido Nule y sus hermanos y otros corruptos en el país que fueron a parar a la cárcel porque este señor Gustavo Petro se le ocurrió denunciarlos a ellos y ellos desde ahí no pudieron seguirse robando los dineros de la educación, los dineros de la salud. También por sus denuncias, mire, por culpa de Gustavo Petro, Samuel Moreno perdió la felicidad. Era un hombre extremadamente feliz junto con su hermano. En 2010 se robaron los dineros públicos y una cantidad de concejales en Bogotá y eran todos felices y nosotros éramos felices porque ellos eran felices. Pero Gustavo Petro, de necio, los denunció, se atrevió a denunciar la corrupción porque a él no le gusta que la gente aguante hambre, a él no le gusta que la gente siga viviendo en ese tipo de mansiones como vivimos ahí. Y entonces los denunció y ahora quiere ser presidente de Colombia para seguir su obra anticorrupción, para seguir llevando corruptos a la cárcel y no podemos permitírselo porque va a acabar
con nuestra felicidad. A nosotros nos gusta vivir en medio de la corrupción, por eso siempre hemos votado los últimos 20 años por el que diga Uribe. Otro que también perdió la felicidad entre muchos fue Emilio Tapia, fue otra víctima de Gustavo Petro. Miren que era hasta buena gente, él financiaba saludos en las agrupaciones vallenatas, hasta Diomedes Díaz lo nombró como en 2 canciones, Jorge Oñate, Poncho Zuleta, Silvestre, una cantidad de cantantes vallenatos lo han nombrado a este señor que era feliz. Porque él cogía los dineros de los bogotanos y de los colombianos para pagar saludos, para darse viaje, para pagar grupos vallenatos. Y a Gustavo Petro no le gustó eso porque como Gustavo Petro es envidioso, le dio envidia que él cogiera los dineros que deben ser para los pobres en Colombia y se los gastara en saludos, en parranda, en whisky, pagándole a mujeres en grandes cabañas y lo mandó a la cárcel con una de sus denuncias. Esto no se puede permitir, sino más como congresista todo lo que ha hecho Gustavo Petro, y aquí en esta serie de sarcasmo le vamos a mostrar todo lo que ha hecho Gustavo Petro en contra de este país, perjudicando a esta gente bien pensante, esta gente bien educada, que viste con buenos trajes Arturo Calle y bueno, unos trajes de paño, como deben vivir ellos, los corruptos. Eso nos llena de felicidad. Gustavo Petro fue el responsable. Mire, hasta se ufana. Vamos a escuchar lo que dice Gustavo Petro. Pongan atención a este audio, esta expresión toda impopular de Gustavo Petro que realmente, escuchémosla. Y respetaron al alcalde. Llegaron hasta afirmar que estábamos confabulados con el señor Emilio Tapia. Y esto sí que merece una historia aparte. El país no hubiera conocido del señor Emilio Tapia si el senador Gustavo Petro no lo hubiera denunciado. Eso ya no existe. Ya no existe nuestra denuncia del cartel de la contratación. Ya no los que transmiten, los dueños de los medios, se acuerdan, han vuelto inexistente que el que puso entre las rejas al cartel de la contratación es este alcalde. Porque ni más ni menos se infiltró en el corazón de este palacio. Ahí reconoce Gustavo Petro que si no hubiese sido por él, nadie conociera a Emilio Tapia, nadie se había dado cuenta que él era un hombre feliz, robándose los recursos de los colombianos y repartiéndolo entre todos los padrinos que le apadrinaban sus contratos. Pero Gustavo Petro lo denunció y él reconoce, lo dice muy alegremente, que los mandó a todos tras la reja donde supuestamente deberían estar. Ellos no deberían estar detrás la reja, ellos deberían estar donde deben estar, en una suite en el Hotel Tequendama, en una suite de los hoteles de las principales ciudades del país. ¿Cómo Gustavo Petro se le ocurre mandar a estos doctores a una cárcel? No, eso no podemos permitirle a Gustavo Petro que llegue a la presidencia por eso, porque va a seguir mandando más corruptos a la cárcel, va a buscar a los responsables de las masacres, va a buscarlo a los responsables de los falsos positivos y del truquito que hay por ahí de Corferia aquí en Bogotá y que hay detrás del metro elevado que están construyendo. Por eso todos esos hombres de bien, todas esas personas de bien en Colombia se unieron y buscaron al señor Ordóñez, que el vengador de los corruptos felices en Colombia, y hizo una obra y fue destituir a ese comunista cuando estaba de alcalde para vengar a las personas de bien, a los que se roban la plata de los colombianos, y nosotros los aplaudimos en cada debate electoral porque ellos son doctores y llegan en buenas camionetas 4x4 blindadas y hasta hablan inglés. Entonces nosotros pues los aplaudimos. Menos mal que Ordóñez como procurador le puso un tate quieto temporal al señor Gustavo Petro, porque él sí es un valiente, un hombre honesto también, un hombre de bien, y lo logró destituir. ¿Gracias a qué? A que se unieron toda esa banda de hombres, de corruptos felices, y le dijeron: su misión es destituir a ese hombre antes que siga dañando el bolsillo de nosotros los de bien, que nos robamos los recursos de la educación para despilfarrarlos en reinas, en mujeres, comprar terreno, desplazar gente. Y vamos a seguir escuchando a Gustavo Petro para que vean cómo él reconoce el daño que le hizo a estos señores corruptos. No se lo podemos permitir si llega a la presidencia. En esos cócteles tomando whisky planificaban no solamente cómo robarse la ciudad de Bogotá, cómo robarlos a ustedes, cómo robarnos a nosotros, sino planificaban sus estrategias para sobrevivir como contratistas de la ciudad.
La primera fue echarle todo el agua sucia a los nules. Cuando los nules querían hablar, los callaron. Y entonces aquí en este palacio nombraron abogados para defender al distrito ante los nules, con la intención de salvar a Samuel Moreno, el alcalde, y sus amigos, el señor Álvaro Dávila, el señor Emilio Tapia y el señor Manuel Sánchez. Y en esa estrategia participaron ciertos amigos directores de medios de comunicación. Querían la cárcel para unos ladrones, pero los otros ladrones querían seguir en el poder. Hasta que este alcalde los denunció, se los mostró al país. Fue Gustavo Petro quien acabó con la felicidad de esos ladrones de cuello blanco. Y no podemos permitir que llegue a la presidencia porque va a seguir mandando a ladrones de cuello blanco a la cárcel, y a nosotros los colombianos no nos gusta verlos a ellos presos. Nos gusta verlos tomando whisky rodeados de mujeres hermosas, mujeres mandaditas a hacer para ellos en grandes mansiones, porque ellos son los que tienen derecho de vivir bien. ¿Qué le pasa, señor Gustavo Petro? La función de un congresista es estar aplaudiendo lo que le ordena el presidente y recibir la mermelada, no ponerse a hacer control político como lo hace usted para favorecer a esa chusma que no merece vivir bien. O sea, si este es un país rico, este es un país feliz, un país felizmente corrupto. Y mire que Gustavo Petro, por estar mandando a tanta gente corrupta a la cárcel, él se ha ganado un odio. Muchos lo odian. Lo quiere es el pueblo de a pie. Ese pueblo que no piensa bien es el que quiere a Gustavo Petro. Ese pueblo que quiere un cambio, que dice que es un pueblo decente. Porque el pueblo de bien, de verdad, aplaude la corrupción. Por eso aplauden a fiscales corruptos, el país que nosotros nos merecemos. Es que, mire, ¿acaso no da pesar, por ejemplo, Hipólito Moreno, que fue uno de los concejales condenados en el tema de la contratación? Apenas se enteró que lo habían condenado, cayó a la silla de ruedas, como hacen todos los políticos corruptos que se enferman, apenas los condenan. El pobre Hipólito, él que era extremadamente feliz robándose la plata de todos los bogotanos en el carrusel de la contratación. Por culpa de Gustavo Petro, por Gustavo Petro no juntarse con ellos, por ser diferente, por denunciar la corrupción, mira dónde cayó. El pobre Hipólito, es que da pesar verlo en la situación. Y eso es lo que ha hecho Gustavo Petro aquí. Por eso hay que cogerle rabia, evitar que sea presidente, porque es que a él no le gusta la corrupción, y a nosotros los colombianos amamos a los corruptos. Por eso cada 4 años elegimos al que diga Uribe, que viene de la misma bandola que nos han gobernado durante décadas, porque nosotros somos felices así. Y es que no solamente fueron ellos, esa lista de corruptos felices que se robaron la plata de los bogotanos, que fueron millones de pesos, por la calle 26, parte de la 10ª. Eso es una lista grande. Aquí nomás les voy a nombrar algunos de esos concejales. Por ejemplo, El Espectador señaló, el partido de la U, ¿quiénes fueron? Edgar Torrado, Severo Correa, Hipólito Moreno, Orlando Parada, Javier Palacio e Isaac Moreno. De los liberales, Jorge Durán Silva, Ernesto Salamanca y Ángela Benedetti. De Cambio Radical, Darío Fernando Cepeda, Fernando López, Julio César Acosta, Jorge Lozano y Nelly Patricia Mosquera. Del PIN, Rafael Escrucería. Del Polo, Wilson Duarte y Fernando Rojas. La lista sigue, ¿no? Del Partido Verde, Juan José Rodríguez, Edward Arias y Antonio Sanguino. Los conservadores, Omar Mejía y Soledad Tamayo. Y había una progresista que también es del Partido Verde, Diana Alejandra Rodríguez, también fue señalada. Bueno, ya creo que su nombre salió en limpio, y así sucesivamente. Ese daño, y no solamente yo, también cayó el personero de la época, Birri también cayó, ese que era un Rojas Birri, me acuerdo yo, también cayó. Hicieron parte de esa lista por culpa de Gustavo Petro. Entonces, de toda esa gente es la que está unida hoy para salvar el país. Pagan medios de comunicación en venganza para que hagan propaganda en contra de Gustavo Petro, como debe ser, para que la gente crea que Gustavo Petro es el mal, porque él es el mal, es que es el que se la pasa denunciando a los corruptos de bien de cuello blanco de este país. Y si llega a la presidencia, tenga la plena seguridad que va a seguir denunciando corruptos y va a mandar a la cárcel a los corruptos de cuello blanco, y los colombianos seguramente
Si hay menos corruptos, la plata va a alcanzar y vamos a vivir mejor, y a nosotros no nos gusta vivir bien. Entonces, pero menos mal que tenemos a un hombre que sí no polariza. Y ojalá sea presidente, porque es que él no polariza. Sergio Fajardo es el hombre que necesita esta Colombia feliz. Es un hombre que realmente no polariza, no se mete con nadie. A él no le importa que se roben los dineros, a él no le importa las masacres, a él no le importa que asesinen jóvenes, a él no le importa que hayan grupos al margen de la ley asesinando campesinos. Es que él no se mete con nadie. Ese es el presidente que necesitamos, no como ese Petro, que se la pasa polarizando, denunciando las cosas mal hechas. Hay que votar es por Fajardo, que él ni fu ni fa, que pase lo que quiera pasar, que él quiere ser presidente para ponerle una vela a Dios y la otra vela al diablo, porque esa es una de las fichas del señor Álvaro Uribe Vélez. Eso sí, o si no quiere votar por Fajardo, quede la misma, la otra opción es el señor Álvaro Uribe Vélez, que es el que salvará al país en 2022. Álvaro Uribe Vélez va a salvarnos, él ya anunció que va a salvar al país en 2022. Bien sea con otro candidato que él diga así como de bien pensante y con berraquera como Iván Duque, o un Sergio Fajardo. Y entonces hay que estar alerta para no permitir que el señor Gustavo Petro nos acabe la felicidad. Si usted es una persona que le gusta la corrupción, que le gusta el país como está, de masacre, lleno de violencia, yo lo invito a votar por Fajardo o por el que diga Uribe, por esa coalición donde hay Partido Verde, de que Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, los Char. Eso es lo que necesita Colombia para seguir como estamos. Pero si usted quiere un cambio, quiere un cambio de verdad, pues vote entonces por Petro, pero después no se queje si él sigue mandando corruptos a la cárcel. Yo sé que usted no quiere que los corruptos vayan a la cárcel. Ahora, si usted quiere ver corruptos en la cárcel, pues vote por Petro. Yo no. Yo voy a votar por el que diga Uribe, porque es que a nosotros nos gusta la corrupción. Nosotros amamos la corrupción. ¿O será que voto por Petro? Bueno, ustedes deciden si siguen con el país como estamos, pero ahí les estoy mostrando y voy a seguir mostrando toda la maldad que ha hecho Petro en este país. Por eso es que los medios de comunicación, que él denuncia que se tomaban los cócteles con la plata de los bogotanos, los directores de esos medios hacen campaña en contra de Gustavo Petro. Yo se los dejo hasta ahí, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Si les gustó este sarcasmo informativo, pues yo los invito a que lo compartan en sus redes sociales, que hagan sus opiniones, pero sobre todo que escuchen antes de dar opiniones que las dan sin sentido, sin haber escuchado lo que estamos diciendo aquí, y que nos sigan en las redes sociales. En Twitter, síganos en @ArmestoNelson en Twitter, ahí nos siguen, nos comparten nuestra información, comparten la información de ustedes. En Facebook los invito a que se suscriban al grupo Reportero Digital y nos sigan ahí. Suscríbanse a este canal. Activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video. Opinen a favor o en contra, pero con mucho respeto. Soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo. Perdón, otro sarcasmo informativo.